Bueno, nuestro amigo, nuestro historiador, que nos va a platicar ahora, Joaquín Robles Linares. Joaquín, ya me estaba yendo de paso, No, perdón. no, está bien. No, Oye, ya me dejaste con la duda que la granja se está quemando. Pues no, me quedé Joaquín, con el yo no te voy a dejar pendiente, con ¿no? ninguna duda. Tú sabes mejor que yo qué está ¿Qué pasando. partido está No, quemando en no este me momento? digas eso, Joaquín. Yo sé que Híjole, qué tú bárbaro. entiendes, conoces y eres Así parte es. No, de un grupo, hay ¿eh? una verdadera humareda desde lejos, se ve ahí. Sí, Bueno, pero vámonos a los temas que nos competen, mi estimado Joaquín, Así entre es. ellos la historia de Hermosillo, la historia de México, porque esto al final del día es una historia que quedó plasmada para siempre, los Samarripa, ¿estoy bien? Sí, fíjate que Los fueron últimos fusilados en este los últimos país. fusilados, No, en los Sonora. últimos En civiles Sonora. fusilados. En Bueno, Sonora. no fue en el país, civiles, Civiles, fíjate. por un juicio civil, porque el último fusilado militar, lo estuve checando, fue en 1961 en Caray. Saltillo. Ahora. Fusilan un soldado por insubordinación y atacar a sus jefes, y lo pasaron por las armas bajo el fuero militar, ¿no? Fíjate. En 1961. Todavía no nacías, Joaquín, o ya habías nacido. Tenía 1 año y medio. Oh, morrí. No, pues. Está bien. Estaba chiquito. No, pero bebé. el último fusilamiento de civiles fue aquí en 1957. Curiosamente se cumplen 65 años hoy. Fíjate, 65. De esa situación. ¿Qué pasó Sí. con ellos? ¿Unos hermanos? No. ¿Parientes? ¿Qué Fíjate eran? que son Nada. dos casos diferentes. Ok. Uno sucedió en Potam, Ok. con un personaje, un hombre que se llamaba José Rosario Don Juan Samarripa. Ok. Curiosamente, de esas cosas curiosas, que la gente se grabó el último apellido. José Rosario Don Juan Samarripa secuestra a una niña muy chiquita en Potam y desafortunadamente la asesina. Al señor lo agarran, había sido soldado, lo agarran por una gorra que deja tirada ahí, lo apresan y el juzgado de Ciudad Obregón lo condena a muerte. ¿No? Al año 55, después de este evento, Francisco Ruiz Corrales, también un personaje ya de aquí de Hermosillo, secuestra a una niña por ahí, por donde está ahorita las calles Nuevo León y esas zonas de ahí. En la Cañada de los Negros, pues. Sí, la lleva para la Cañada de los Negros y allá sucede algo muy triste y la asesina también. Este señor Francisco Ruiz Corrales confiesa y lo recluyen en la cárcel a los dos. El juicio va siguiéndose paralelamente, el de Samarripa y el de Ruiz Corrales. Okay. Ellos impugnan, los defienden, buscan el amparo. Curiosamente se los niegan, incluso la Corte en México viene, y son condenados a muerte por el juez también de la época, muy prestigiado y muy reconocido, Roberto Reynoso Dávila. ¿Cómo no? Pero también otro juez interviene en la condena, se llamaba Alberto Ríos, este juez, y entonces son condenados a morir por fusilamiento un 17 de junio de 1957. Es la última vez que se aplica la pena de muerte en el país. En civiles. En civiles. Okay. De hecho, me encontré una crónica, y ustedes a lo mejor se acuerdan de él en el Universal, de Jorge Orozco y Girón, que era el corresponsal de la época aquí. Y entonces él hace la crónica del fusilamiento, y Hilario, tú que fuiste su discípulo, viene también una entrevista que le hace a estos violadores previo a la muerte, enguerrando Tapia. Fíjate nada menos. Les logra sacar unas palabras, y uno de ellos, Ruiz Corrales, le dice: mire, voy a morir, y para que vean que esto no debió haber sido, me arrepiento de lo que sucedió, díganle al padre Rangel que voy a morir rezando el credo, así dice, porque el padre Rangel los visitaba y pues rezaba con ellos, en fin. Aceptó su los dos aceptan y los dos se arrepienten, y además, curiosamente, antes de morir ellos
dicen y comentan que ojalá y sirva la muerte de ellos como escarmiento para que aquellos que hacían ese tipo de actos pues, no lo hicieran. Oye, pues en la cárcel sacan a los presos, a los presos a que vieran el fusilamiento, van algunos funcionarios, entre ellos el juez Alberto Ríos, va y se hace presente a la hora del fusilamiento, ponen de frente a los acusados de violación para que lo vieran y sirviera como escarmiento. Y un detalle curioso, para que los policías que fueron el pelotón de fusilamiento no tuvieran un remordimiento por lo que había sucedido, una de las armas llevaba salvas. Así es, y entonces hacen una especie de sorteo y entonces el policía pues no saben, o en este caso el pelotón de fusilamiento, no sabe si está tirando un balazo de verdad o la salva. Estos son fusilados. Sí, pues se sienten ya mucho más tranquilos, ¿no? Se sienten más liberados de aquel cargo de conciencia. Y son fusilados. Oye, y de ahí lo señalaron como los chacales, como los sátiros. Fíjate que me encontré el término que se usaba en mi niñez. Incluso los periódicos, ustedes como periodistas es muy chistoso ver los periódicos antiguos, cómo cabeceaban. Y luego, fueron fusilados los sátiros. Los sátiros. Era el término que se usaba, los sátiros. Pues sí. Y una palabra que ya, yo creo que ahorita pues dices eso, nadie te entiende, ¿no? Me fui a buscar el significado y efectivamente es una figura mitológica, pero dice también hombre lascivo de exacerbados deseos sexuales, ¿no? Entonces, sí estaba bien aplicado el término. Y son fusilados, hay una verdadera... La noticia corre como reguero de pólvora. El gobernador del estado era Álvaro Obregón Tapia. Órale. Él era el gobernador del estado e incluso lo entrevistan y dicen que son situaciones que se tienen que cumplir y que había que cumplir la sentencia, ¿no? Hay, en fin, resonancia hasta por todo el país por lo que sucedió. Entonces sí fue un evento y además no tengo los datos ni los números, pero parece que sí fue ejemplar esta situación y a fin de cuentas provocó que pues se pensaran dos veces y además que aquellos que les daba por ahí pues se aplicó todo el peso de la ley en estos casos. Pero hasta hace pocos años, porque otra vez ya esto es un desastre. Fíjate que la ley permaneció hasta la época del licenciado Biebrich. El licenciado Biebrich la abrogó, quedó sin efecto. Híjole, y además en México desde entonces, ustedes lo han vivido, hay una polémica siempre por la pena de muerte. Y ustedes como comunicadores, voy a utilizar un término, una expresión que escuché una vez, se me hizo muy interesante, que tiene que ver con los medios de comunicación. Si ahorita hiciéramos una encuesta nacional, seguramente la opinión pública se inclinaría por la pena de muerte. Sin embargo, dicen los comunicólogos ahí, los estudiosos de la comunicación, que la opinión pública reina, pero no gobierna. Así es. A fin de cuentas, la gente quizás simpatice con él, pero los políticos y todo, pues no la tienen contemplada, ¿no? Oye, nadie se aventaría ese tiro, el que encabezó el pelotón de fusilamiento fue el teniente y después fue comandante de la judicial. Raúl Echeverría era otro apellido antes de... Era Raúl. No, era Ojeda. O Raúl Ojeda Echeverría. Raúl Ojeda Echeverría. Él encabezó el pelotón y fue un personaje muy reconocido, que tuvo una carrera larguísima, ¿no? Sí, fíjate que están los nombres incluso de los que estuvieron en el pelotón, las personas que presenciaron el fusilamiento. Hubo crónicas periodísticas. ¿Dónde fue Joaquín este fusilamiento? En el penal, lo que es ahora el INA, donde está la cárcel vieja. La vieja penitenciaría. Ahí fue. Que está ahora creo que es Secretaría de Educación y Cultura ahí. Ahí fue, exactamente, ahí fue el fusilamiento. Y ahorita que mencionas al comandante Ojeda Echeverría, se les tuvo que dar un tiro de gracia porque no murieron al momento del fusilamiento, ¿no? Sí, fue el encargado, sí, ¿no? Él fue el encargado, vienen los médicos legistas, en fin. Y ya para terminar,
estos personajes están sepultados en el Panteón Yáñez. Son tumbas con unas cruces rojas que están en uno de los costados. Ahí la estamos viendo. Exactamente. Esas tumbas son. Órale, están ahí, están como a un ladito, pegadas a la barda y pues de un triste y lamentable recuerdo, ¿verdad? Claro, obviamente que ese color rojo pues debe de manifestar eso, ¿no? O sea, la sangre que ellos mismos derramaron. Exactamente, es una especie de simbolismo que refleja pues el dramatismo de esa situación y además la situación tan lamentable del asesinato de estas dos niñas. Hay una crónica y novela muy, muy buena de Sergio Valenzuela que se llama La niña de los tomates, que es en relación al homicidio que hace Ruiz Corrales, porque la niña vendía tomates y a raíz de eso hace un trabajo muy, muy interesante Sergio Valenzuela, de la reconstrucción de esta situación tan triste y lamentable de la niña y incluso del fusilamiento de este personaje. Y además Sergio Valenzuela tuvo entrevistas con este juez Alberto Ríos y pues fue un cargo de conciencia durante mucho tiempo que estos jueces, hombres decentes y pacíficos, pues, que llevaron, ¿no? Por esta situación, ¿no? Claro. Joaquín, muchísimas gracias. Gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes. Interesantísimo ahí toda esta historia. Y bueno, un aniversario más de ese último fusilamiento a 2 civiles que se dio aquí en la última aplicación de la pena de muerte en México a civiles. Ya militares hubo despuesito. Muy bien. Bueno, Joaquín, pues muchas gracias, muchas felicidades por anticipado. Igualmente, para el Día del Padre el domingo. Que la pasen muy bien y que tengan muy buen fin de semana. Gracias, Joaquín. Vámonos a la granja, historiador y amigo.